Buenas noches, bienvenidos a esta nueva edición de Coloqueo. Ya vamos por la número 213 de la programación virtual que se coordina desde el Instituto de Cultura Puertorriqueña y se discuten temas de Puerto Rico y el Caribe. Yo soy Pablo Luis Crespo Vargas, seré su moderador. Esta noche hablaremos de sacralidad, ideología y estética en el Santero con Reinaldo Padilla Teruel. Sin más, saludos, Reinaldo, ¿cómo te encuentras? Saludos, Pablo, todo bien, buenas noches. Gracias por la Gracias. invitación, aquí ¿No? muy contento. Y gracias por tu tiempo y por estar hoy con nosotros. Nada, vamos a comenzar este espacio. Bueno, pues seguro que sí. Buenas noches a los presentes y a los cyber presentes. Eh, Como dijo Pablo, el tema que vamos a estar discutiendo es sacralidad, ideología estética en el Santero, que fueron los temas principales que yo utilicé para hacer el análisis que hago de la película en el libro, que lleva pues por título el mismo tema: sacralidad, ideología y estética. El libro consta de un análisis filosófico de la película El Santero, que es una película eh, estrenada en el 1956, una película que hizo la División de Educación a la Comunidad, o la DIVETCO, que fue dirigida por Amílcar Tirado y escrita por Ricardo Alegría. La película, como bien dice el título, Santero, habla sobre un santero, un tallador de imágenes religiosas que le dicen santo. Ese santero no es otra persona que don Zoilo Cajigas y Sotomayor, un personaje bien interesante en la cultura puertorriqueña que, gracias a la misma película y al famoso afiche que hizo Tufiño sobre la película, quedó casi inmortalizado en la cultura visual de Puerto Rico. Santero, pues por encima un resumen de la película trata sobre el santero don Zoilo Cajigas y Sotomayor, el cual es un tallador de santo, eh, pues, no milenario porque no tiene miles de años, pero es una persona muy mayor, que resembla esa actitud mística y, y de muchos años de tradición. Él es residente del pueblo de Aguada y allí se desarrolla la primera parte de la película en su casa taller. En la película presentan a don Zoilo Cajigas y Sotomayor haciendo su trabajo en su casa taller, como dije. Él está trabajando diferentes piezas, él está trabajando también, aunque no lo presentan, pero él trabaja en instrumentos musicales, él hace tiples, asumo que también habrá hecho guitarras, etcétera. Y esas tomas de su casa taller, pues ahí se muestran bien, pues bien peculiar y con mucho detenimiento las características de su trabajo y cómo él trabaja la madera, cómo va y la adquiere el campo, las herramientas que usa, eh, como ese proceso de convertir cualquier pedazo de madera en un santo. Ya luego él, terminada sus piezas, él va a la iglesia pues a vender sus piezas frente a la iglesia. Y para sorpresa de él, pues los feligreses de la iglesia no están comprando sus piezas. Y a lo que él se percata que una de las personas que está entrando a la iglesia lleva consigo una imagen de yeso. Es una virgen de yeso, él la mira con mucho detenimiento y con mucha asombro. Y, y se da cuenta que el público está comprando esas piezas de yeso y no sus piezas de madera. Don Zoilo pues no vende ninguna de sus piezas en la iglesia y se retira. Entonces en su camino él se encuentra con una fábrica de santos de yeso, lo cual le impresiona mucho.
cómo ve el proceso que se hacen los santos, queda todo sorprendido, anonadado. Y luego está sentado en un banco muy triste y se acercan unas personas que pueden estar impersonando estudiantes, porque son un hombre y una mujer que llevan el libro consigo y pues se atraen por las piezas de Don Sol, lo que llevan con él, y la admiran y eso, y le hacen un gesto como que las lleven a un lugar. Y ese lugar que señalan así con la mano es el Museo de Historia, Arte y Antropología de la Universidad de Puerto Rico. Don Zoilo entra al museo, se percata que hay diferentes piezas de arte y se percata que en uno de los estantes hay también santos de palo, como los que él hace. Ahí pues se acerca a esa parte donde están los santos de palo, tal cual él talla, y los mira, habla con una encargada en el museo y le muestra sus piezas. Ella las mira con agrado y con aprobación y recurre a ponerla en el mostrador, justamente donde están las otras. Luego de eso, Don Zoilo hace gesto de agradecimiento y de alegría, por supuesto, y sale del museo y, y se acaba la película. Eh, Estas son pues, la secuencia visual de la película. La película por introducción tiene una narración sobre lo que es el arte de la santería y el arte de la talla de santos de palo, cómo llega esta tradición religiosa a través de las distintas manifestaciones de religión que llegan con la colonización española. Eh, Básicamente esa introducción sirve como eso mismo, como una introducción tipo prólogo a lo que vamos a estar viendo. Y ya también hace un contexto sobre la experiencia que vamos a tener en esa película. Las temáticas que yo escogí para hacer el análisis de la película, tal cual es el título, como ya dije, que son lo sagrado, lo ideológico y lo estético. El análisis de lo sagrado se hace a partir, primero que nada, se escoge la categoría de lo sagrado como una categoría de análisis por el sentido casi obvio. Estamos hablando, el título es santero, alguien que hace santa. Normalmente santero también se puede confundir con practicantes de la religión, que le llaman santería. En este sentido, pues nos referimos a un santero que hace figuras de palo, figuras religiosas talladas en madera. Ya de entrada hace una referencia a su trabajo, a la religiosidad y lo sagrado de su trabajo, que no es cualquier tallador, no es cualquier persona que se dedica, disculpa, no es cualquier persona que se dedica a la talla de madera, sino que es una persona que se dedica a la talla de madera de figuras sagradas. Ese tema pues, de lo sagrado también nos remite al catolicismo, porque los santos de la Iglesia Católica pertenecen al dogma del catolicismo y dentro de esa lógica católica es que va a funcionar los diferentes símbolos de lo sagrado en la película. Como ya empezamos a hablar, esos símbolos de lo sagrado en la película son la misma talla de santo, los santos que representan el conocimiento y la devoción de Don Zoilo Cajiga, mientras hace de su santo también ese carácter místico y trascendental que tiene el trabajo de hacer un santo, ¿no? No es cualquier escultura, no es una escultura que tiene un valor sintético o un valor poético, es un valor místico, religioso, un valor sagrado. Eh, otra función de lo sagrado, otra manifestación, debo decir, de lo sagrado en el film es el sonido. Y la película consta con audios que son
son cánticos religiosos. Se canta el Kyrie eleison, se cantan aleluya, se cantan diferentes temas de la liturgia católica, lo que hace pues, una atmósfera sagrada también en el film en cuanto a lo sonoro, como ese refuerzo ideológico que tienen las escenas. Siguiendo por la cuestión de lo ideológico en el film, pues vamos a comenzar por el hecho de que es una película por encargo, si se quiere decir, en el sentido de que es una película que pertenece al cine institucional. Esto en el contexto que ya hablamos de la División de la Educación de la Comunidad, que es una institución, ¿sí? Una institución, una agencia gubernamental que se dedica a la promoción de la educación, de la cultura y el quehacer y las expresiones de la puertorriqueñidad. La Divelco fue fundada en el 48-49, por ahí, y tenía a su cargo pues, la función cultural que ya mencioné. Y en cuanto a artefactos, producía libros, producía películas, producía musicales, producía una variedad, o sea, mucha producción que sirviera y que tuviera como fin difundir la cultura puertorriqueña. En ese sentido, pues la película tiene, tiene una función ideológica, no tan solo una función sagrada de exponer un tallador de santos en su carácter místico como obra de arte, sino también una función ideológica en el sentido que representa una apertura estatal a una manifestación cultural que entiende autóctona y que entiende pues, puertorriqueña, como tal lo dice. Y pues la función de la estética es en el sentido formal de la cinematografía, de la forma cinematográfica artística, pero sobre todo porque la estética también se pone en función de la ideología y ya entra en un matiz que se van solapando unas con otras. Lo ideológico sustenta lo estético y lo estético sustenta lo ideológico a su vez. Entonces, para hacer ese análisis, yo recurrí al método hermenéutico, que entre otros filósofos, el más importante y el que utilicé para mi análisis fue Hans-Jörg Gadamer, filósofo alemán. Murió en el 2006 de 102 años. Tuvo una vida larga. Entonces, pues, la hermenéutica es un método de interpretación filosófico que no tan solo toma en cuenta la obra de arte que está siendo interpretada en su momento presente, sino que tiene una constancia de su contexto que fue producida. Y aquí entonces es donde entra el contexto histórico, porque tenemos una película que trata este tema, este peculiar tema, en un contexto histórico específico donde estaba comenzando una gesta de país, se estaban haciendo muchos planes en cuanto a la cultura, a la misma vez que se estaba formando ese país. Y y el contexto del catolicismo, que también me parece importante, porque como ya mencioné, el santero es una noción dentro del dogma católico, no de otra religión. Así. Dentro de lo importante que también sobresale del análisis hermenéutico es que pone en cuestión el mismo problema del objeto estético en la película, tanto que, pues en el sentido de que estamos hablando de santos de palo, pero también estamos hablando de Don Zoilo Cajigas, el tallador, que a su vez, pues, Don Zoilo es el objeto del film, como tal, que te quieren presentar una biografía, por decirlo así, de alguien, pero a su vez sabemos que pues, Don Zoilo crea objetos, entonces son objetos estéticos también que te lo presentan en el film. Ese doble nivel de los objetos estéticos pienso que es importante porque es como el film se va moviendo y va moviendo
el objeto de lo sagrado, por decirlo así. En algún momento, en algunos momentos de la película el objeto sagrado es el santo tallado, en otros momentos es Don Zoilo como ese tallador y ese portador del conocimiento místico. Igual también, no tanto como un poder sagrado, pero está también un poder, cierto poder trascendental que adquieren las instituciones en ese momento histórico. Por ejemplo, el museo, que es la institución que está allí representando la estatal, la institución, el, ese, ese balance, como que ese nivel que representa lo que es arte y lo que no es arte, lo que aceptamos y lo que no aceptamos, como que es el ritual de validación que ocurre en el museo, no tan solo en el museo como museo, sino como la institución en cuanto quiere representar el momento histórico. Era un momento histórico donde las instituciones tenían que buscar cierta validez y pues mostrarse como que eran válidas. Y me parece que es buena representación que se hace a través del museo, como las instituciones validando ciertas prácticas culturales en general, donde ya no solo son prácticas del quehacer diario puertorriqueño, que pues, quien sea devoto de la religión católica para rezarle a sus santos, sino que ya está aquí involucrado el museo como una institución que también valida que esto no es una tradición solo católica, sino esto es una tradición también puertorriqueña. Y en ese contexto yo creo que trabajan esas primeras, esa dinámica entre lo sagrado y lo ideológico. Reinaldo, excelente, ¿verdad? Tu exposición. Estoy presentando, ahorita lo había colocado, nuevamente lo estoy proyectando. Este sábado a las 8 de la noche estaremos desde el canal del ICP en Facebook, estaremos transmitiendo la película El Santero. Es una película de 1956, fue la fecha que mencionaste, ¿verdad? Ujú. Sí, Sí. y me está curioso, ¿verdad? Es un periodo, la película, aparte de su significado y que se dio en ese momento, hoy, desde la distancia, nosotros lo podemos analizar de distintas formas, ¿verdad? Pero era un periodo de transición. En el Ujú. Puerto Rico de ese momento estaba pasando por un periodo de transición. ¿Cómo tú puedes analizar o si tienes algo que decir sobre ese proceso de transición? Que de hecho, ahí es que se ve afectado Don Zoilo con su venta de bueno, nosotros hoy día le llamamos artesanía. En aquel Ujú. momento no creo que simplemente era mucho más que artesanía, ¿verdad? Era Claro. era parte del fervor y de las creencias que existían en la población. Pero, ¿qué me puedes comentar sobre eso? Mira, definitivamente, no tan solo era un proceso de transición de una sociedad, pues que casi venía directamente de esa sociedad militar que hubo a principios del siglo XX en Puerto Rico, todo bien, muy norteamericanos, las imposiciones coloniales, etcétera. Ya luego para los 40 pues hay más representación de puertorriqueños en el Senado, etcétera. Y pues lo que culmina con la fundación del Estado Libre Asociado también no tan solo es de esa transición de una sociedad militar a una sociedad civil, sino también en la fundación de la fundación problemática de ese país que dentro de muchas carencias, aún así se va a llamar país y se va a establecer como tal cual, y va a escribir una constitución, etcétera, etcétera. Y me parece que la apuesta por las instituciones recae dentro de eso mismo, es es sumar a la confianza de esas instituciones que van a aparecer ahora en nombre de Puerto Rico y bajo el nombre de Estado Libre Asociado, etcétera, etcétera. Eh, También entra la dinámica
pues, social y económica del trabajo manual versus el trabajo industrializado, que también se representa por las tallas hechas a mano versus los santos de yeso. Ahí hay una nota que siempre la comento, y es que en la película El tiempo en escena, que ponen imágenes de Don Zoilo haciendo su talla, son cerca de 20 minutos, mientras que el tiempo en escena que aparecen las mujeres trabajando en la fábrica de santos de yeso es cerca de 2 minutos. Y yo pienso que ya ese tema y ese tiempo en pantalla ya también pone de manifiesto cierta preferencia pues no tan solo de eficacia, que podemos ver algo en minutos que ya está hecho desde cero hasta el producto terminado, versus la talla de Don Zoilo que tiene más tiempo, sino también es una representación de cierto descuido que hay con las cosas que están hechas rápido, siempre pues, como dicen, como que eso está hecho pateado, ¿no? ¿Sabes? Con cierta velocidad, con cierto desdén. Y pues también era esa misma transición, es como que, mira, pues al menos, ¿sabes? Se van a perder muchas cosas, quizás oye, esto es interpretativo, ¿no? Se pierden muchas cosas en ese proceso manual frente al proceso fabril industrial, pero la esencia de ese artefacto, que es la devoción y el fervor religioso, pues mira, también aquí está interviniendo hasta el museo para que ya tú estés seguro que eso se va a preservar en ese objeto. Algo que quizás no se va a manifestar en ese otro que está hecho industrialmente, ¿no? Sí, sí, y eso fue un cambio bien generalizado, ¿verdad? Ujú, Estábamos pasando de una sociedad agrícola, de una sociedad que en cierto modo tenía que ser autosuficiente. Digo de cierto modo, ¿verdad? Porque tampoco quiero dar ese ujú, beneficio de la duda, pero donde usted, si vivía en el campo, tenía que cultivar lo que iba a consumir o tenía que criar lo que iba a consumir, claro. eh, versus esta nueva sociedad donde el gobierno buscaba, y quiero aclarar, no estamos hablando que es malo o es bueno, estos son procesos Ujú, evolutivos que se dieron y que estamos analizando, versus el proceso industrial donde el gobierno como institución está procurando que la población pase del campo a la ciudad para llenar unos espacios que son unas fábricas y ujú, esos espacios que son esas fábricas crean una producción en masa que, pues aquí hay otros aspectos, ¿verdad? El capitalismo, el consumismo, porque a la vez que tú estás produciendo algo, en este caso las imágenes en yeso, pues tú ujú. necesitas un comprador de esas imágenes, porque si no el negocio se te va a caer, la fábrica se te va a caer. Y esto se puede ver en la película, no de manera directa, pero se puede ver yo podría decir sufrimiento, no sé, tú me dirás, o esa ansiedad que sufrió la población pasando de una etapa agrícola a una etapa industrial, ¿no? Sí, y es bien interesante porque quizás el sufrimiento que se ve en la persona como tal, un sufrimiento personal de ese proceso específico, pues se ve bien específico en Don Zoilo, en Sí. el mismo hecho que, como tú dices, que ya él va a la iglesia a vender sus santas y pues no logra venderla. Y pues claro que sí, tú sabes, él será un místico hacedor de santos, como dicen en la introducción, pero necesita dinero ¿sabes? Para cualquier cosa. Tendrá que arreglar sus herramientas, comida, lo que sea, que es un sistema ¿sabes? De producción que va hasta el final, que es vender esa mercancía. Y también hay unos procesos que se ven que me están bien interesantes porque quizás no necesariamente yo le diría sufrimiento, pero yo creo que ya es
bien entrada ese periodo histórico y bien entrada todo ese proyecto cultural, de las políticas culturales de la Diveco y todo lo que se logró hacer en las artes plásticas y gráficas del país, que era lograr como que toda esa ideología visual y toda esa cultura visual y toda esa iconografía de la puertorriqueñidad, por decirlo de alguna manera. Ya desde bien temprano, ya era un proceso que fue bien nostálgico y ya comenzando, ya estaba triste y ya se sentía que estaba perdiendo desde el principio. Me explico, por ejemplo, lo que dije ahorita del museo, de cómo el museo se encarga de adquirir una pieza para hacer custodio cultural de ese proceso que ahora en el momento de la película representaba el pasado, porque ahora la gente pues le entraba a la imaginería religiosa de yeso, pues ya pues no es una pérdida, porque la película misma es que eso no fue una pérdida, que fue una transición a un momento de algo que se hace culturalmente al día a día con la devoción religiosa, a una transición ya cultural más grande que tiene que ver con museos y con las instituciones. Pero es un proceso nostálgico porque ya ¿sabes? Se está encargando de la pérdida. Y entonces, y viene con una ansiedad de pérdida también, porque es ante, también que lo dice en la introducción de la película, ante la amenaza de otras religiones y de otras influencias más industriales también con las fábricas y los santos de yeso, pues ya se crea una amenaza que no necesariamente tiene que ser amenaza, porque sabemos que hay cosas que coexisten. Y ahí es donde viene quizás el conocimiento específico pues, de los puertorriqueños haciendo este tipo de arte y dirigiendo este tipo de cine y quizás los comentarios sociales que se hacen a través de él. Entonces, como el comienzo de algo ya de por sí es nostálgico en ese sentido de pérdida y que estamos salvando, ¿no? Yo pienso que eso es un aspecto interesante que tiene la película. Y te pregunto, en tu expertise como analizando la Divesco se contradecía o contradecía la política pública del Estado en ese momento. Siempre, yo pienso que de esas agencias en ese periodo, yo pienso que la más que tú, que o diría yo desde mi opinión y lo que he leído y estudiado, yo pienso que el espacio para diferir, quizás al hacerse desde un espacio artístico donde ya hay una subjetividad estética más implícita y hay pues ya también de entrada se sabe que van a haber más posibles lecturas, más lecturas abiertas. Pues yo pienso que ese espacio para diferir lo había siempre y cuando fuera como, pues, en el sentido quizás estético, no abiertamente. Dentro de unos Porque, límites. claro, claro. O quizás escondido dentro de cierto fraseo, ¿sabes? Utilizando esa libertad que da la licencia artística, ¿no? Porque tenemos que comprender también, ahí hubo gente, artistas, sobre todo, yo pienso que la contradicción no sería tanto la Diverco como institución, porque pues hizo su trabajo y por eso hoy en día la recordamos y vemos cosas y ya sabemos que es el Diverco full y podemos tratar su origen hasta cualquier libro de la comunidad específico, pero quizás la pregunta que quizás yo haría sería hasta qué punto los artistas que sabemos que tienen una fama internacional, que esos artistas que trabajaron en la Diverco, hasta qué punto ellos personalmente jugaban con esa dialéctica de ser artistas en un país que veían que los estaba dejando atrás por muchas cosas, entre ellas pues, su pensamiento político, y cómo entonces también a la vez que el espacio, aunque sea el gobierno, dentro de sus contradicciones también, cómo le dejaba un espacio a esos artistas para que trabajaran ahí. Y de hecho, estos días estuve en la apertura de una exhibición en la Liga de Arte de Isabel, ay Dios mío, se me olvidó su apellido. Bueno, ya me acordaré.
pero ella fue parte de esos artistas de la Divetco. Y ella dice que gracias a esos talleres de grabado y esos talleres de serigrafía, pues ellos pudieron sobrevivir en muchos momentos económicos que eran difíciles. Entonces que también sabemos que era un espacio convergente para que muchos artistas que de otra manera no iban a tener el taller lo tuvieran. Y pues siempre quizás una negociación, tú sabes, como bien se llama el libro de Cathy Marsh Kennerly sobre el tema, que se llama Negociaciones Culturales. Yo creo que ahí hay una gran negociación en Sí. ese espacio. Yo entiendo que hay mucho que analizar, ¿verdad? Y darle mucho Ujú, casco a esto del cine divesco. Nosotros en el Instituto de Cultura puertorriqueña lo hemos estado, llevamos casi, bueno, desde agosto, estamos transmitiendo en nuestro espacio de cine cultural eh, una gran cantidad de películas de la divesco, aparte de otras producciones. Pero mi pregunta vino por eso, porque si cuando uno se pone a observar, aquí tenemos a Amílcar Tirado, René Marqués, que eran personas que en el fondo tenían un pensamiento que no necesariamente era afín con la política pública que se estaba gestando. ujú, Y que cuando uno analiza bien detalladamente cada una de estas películas, uno encuentra rasgos, por eso fue que te digo, se contradecía. O sea, había como, por un lado, te está diciendo, no, vamos a movernos hacia la industrialización, pero por otro lado te están diciendo, ah, no, pero estamos cambiando lo tradicional y queremos mantenerlo. Por un ujú. lado te están hablando en contra de los caciques políticos, pero por otro lado te dicen, no, esa mentalidad hay que cambiarla. Entonces hay ciertos aspectos que luego cada uno de ellos tendría un programa aparte, ¿verdad? Pero que son bien interesantes. Y la Divesco fue un mundo, ¿sabes? Fue un mundo Sí, muchacho. y tuvo sus pros y sus contras. Nada, me gustaría, voy a presentar la portada de tu libro. Me gustaría que me describieras y le explicaras al público esa portada, ¿verdad? Es bien interesante, ¿sabes? Ajá, Mira, sí, antes de pasar a lo de la portada, si me permites un momentito, que claro. algo que en el libro nunca se discutió, pero que me parece bien interesante de eso, dentro de esas contradicciones y dentro de ese futuro y dentro de esas transiciones que presenta la película, es que en la fábrica que están haciendo los santos de yeso, todas las trabajadoras son mujeres. Y eso me parece interesante, me parece que en el 1950, en esa generación, sabes, como que pensar en una fábrica que fuera completamente de mujeres se me hace bien atractivo a pensar en cuanto a la relación familia, hogar y quiénes son esas mujeres ¿sabes? Como qué nicho social llenan, si son esposas y qué representa ese comentario. Yo pienso que eso también es algo que podríamos pensar como tal, como una misma, como un espacio pues de decir, mira, estas transiciones también traen cosas buenas y son emancipadoras en cierto aspecto, que eso se puede comentar también. Sobre la portada, mira, la portada, me parece que la portada trata de cautivar el público en el sentido de que es una imagen bien sugerente, primero que nada es del artista colombiano Leonel Castañeda Galeano, es un artista de Bogotá. Eh, esa pieza específica es un collage. Quizás la pieza original puede ser como unos 2 pies por 15 pulgadas. Y es un collage. Está formado por la parte de abajo de un maniquí antiguo y tiene en la parte de arriba tiene la imagen de un Cristo sin sus manos y tiene 2 manos en los ojos. Eso, pues primero que nada me inspiró, o sea, me gustó mucho la crudeza de la imagen y, y me parece que va a tono con la sacralidad, la ideología y la estética, que son, aunque no está muy
está muy distante de lo que viene a ser la película como tal, pero me parece que hace justicia a los conceptos que se vienen a analizar en la película. También está el elemento pues, religioso, que me parece el elemento más importante en cuanto al espectro de lo sagrado. Y siempre me acuerdo que me dice, me preguntó un filósofo, Paco Pepe, me pregunta, ¿y cuál es la diferencia a fin de cuentas de lo sagrado y lo profano? ¿Sabes? Es una pregunta capciosa porque la realidad es que pues no, se pudiera, hasta cierto punto lo sagrado y lo profano son ambos tabú, son ambas cosas prohibidas para el ser humano, son cosas que distan mucho de nuestra cotidianidad y entonces pues eso mismo que es sagrado se convierte también en profano también. Y yo pienso que la idea de profanar un Cristo, pues me parece que también tiene que ver una estetización y tiene que ver con una ideología que habla sobre las imágenes y, y por ahí va, por ahí fue más o menos Sí. la Yo, decisión. cuando yo veo esta imagen por primera vez, yo puedo pensar en dos cosas. Hay una frase que dice más o menos algo así como vestir un santo, desvestir un santo para vestir otro. Eso es Ujú. una. Y dos, me viene a la mente lo que hablamos ahorita, el proceso, la transición, porque aquí se puede apreciar una transición, ¿verdad? De un Claro, cuerpo que claro, está mutilado, pero en la parte baja ese cuerpo no existe. Y lo mismo puede ujú, ir, o se está destruyendo el cuerpo o se está creando el cuerpo. exacto. Puede ir en los dos sentidos. Sí, está interesante, es como esa, porque es como que está, no, esa parte de abajo no existe, pero muy bien puede ser no existe todavía. Y Ajá. entonces, ¿qué te da esa expectativa? También, como dicen los santos de vestir, literalmente habían santos de vestir. También yo creo que había ese tipo de apuesta con el mismo gobierno, ¿no? Y con la periodo de transición. Bueno, esto va a ser un cambio verdadero o esto va a ser, como tú dijiste con esa frase popular, de esto va a ser desvestir un santo para vestir otro, o aquí vamos a lograr algo de verdad. Pienso que sí, está sugerente en ese aspecto también. Sí, Reinaldo, te pregunto, ¿qué te llevó a escribir sobre esta película? Mira, Ay, yo no conocía la película hasta que estaba haciendo la maestría en el Centro de Estudios Avanzados. Y la vi en un curso que tomé de cine e historiografía y me gustó mucho, de realidad, la película. Esa primera impresión que tuve de la película me recordó mucho a una película de Luis Buñuel que se llama Simón del Desierto. Y tiene que ver con Simón el Estilita y pues toda esa estética de los santos y esa mística que quizás como la había visto ambas películas hace poco, pues me hicieron clic en un aspecto. Luego vi que estaba en YouTube y entonces pues la película es corta, la película creo que lo que dura son como 30 minutos o algo así, bien sí. cortica. Y pues la veía un montón y como que casi me obsesioné con la película y un día me senté y de un tirón escribí como 5 páginas sobre la película. Y de ahí entonces como que empecé a trabajar ese texto un poco más y me acuerdo que para esa clase que vi la película, pues el trabajo final fue de la película, de ese nivel, y ya entonces poco a poco se fue convirtiendo en mi proyecto de tesis, que fue lo que hice para maestría. Y entonces también tuve mucha ayuda, mucha influencia también de María del Socorro Cruz Cruz. Ella falleció en el 2015, pero ella fue filósofa puertorriqueña y ella daba clases de estética en el programa de humanidades del UPR. Y ella también para ese entonces publicó un libro que hasta el sol de hoy en mis clases que doy de cine,
lo leemos. Es un libro que se llama Estética de la Violencia. Y es un libro que habla de la estética sobre la violencia a partir de tres películas. Y entonces, pues, ahí como que me puse bien al día con lo que es con ciertas bibliografías sobre la historia del cine, sobre análisis fílmico, sobre filosofía del cine, filosofía de la imagen, muchas cosas. Y ya como que ya me sentía preparado y dije, no, yo creo que aunque estoy en una escuela que lo que estudia es historia y hace ciertas investigaciones pues, de un tipo específico histórica, me parece que me voy a aventurar a hacer una tesis sobre un análisis fílmico y de una película que es muy importante dentro del canon de la Diverco. Y es como yo le digo a mucha gente, la Diverco tendrá películas más famosas y más interesantes, pero es que Santero es única en su clase y es yo creo que de las películas mejores logradas de la Diverco es Santero en realidad. Mira, Reinaldo, ¿qué pasó con Don Zoilo? Él tenía 96 años cuando se filmó la película. Ujú. No sé, ¿conoces algo de lo que pasó luego con él? Mira, de verdad que nunca más busqué información así de qué pasó con él. Siempre estaba ese misticismo en cuanto a su persona y yo creo que eso también es algo que influye sobre la información y su biografía. En algún lugar leí que murió de 106 años pero pues tú sabes, también son muchas cosas que se involucran en torno a ese misticismo. Lo que sí me está interesante es la manera en que Ricardo Alegría y Amílcar Tirado se descubren a Don Zoilo. Y es que para ese entonces Ricardo Alegría había curado una exhibición sobre santos de palo y tenía a través de sus estudiantes, que tenía un estudiante que era coleccionista de santos, le facilitó las piezas, se montó esa exhibición y ese mismo estudiante le habló sobre este santero que tenía casi 100 años, que vivía por allá por Aguadilla y ellos van para allá, se van, Amílcar Tirado y Ricardo Alegría y en esos segundo viaje que dan para allá, para Aguada, ya graban de los primeros pietajes que se usan en la película, que es él en su casa, etcétera. Y luego entonces se termina el rodaje y la edición del film. Pero al parecer también, tan pronto ellos supieron de Don Zoilo, eso fue como que algo que los capturó también para hacer todo ese proyecto. Wow, wow, interesante. Entonces, Don Sí, Zoilo sí. es del área oeste, de Aguada, Aguadilla, Ujú. esa La región. Aguada, sí. Sí. Bueno, luego indagaré con los historiadores del área oeste, a ver si Sí, así mismo, conocen a un ver qué poco se más de sabe de Don Don Zoilo. Zoilo. Sí. Estabas comentando, tú das clases de cine. Sí, Eh, en la Escuela de Artes Plásticas, en el Departamento de Imagen y Movimiento, a veces doy algunos cursos. ok, ¿te especializas o das clases específicamente sobre? Temas específicos, puede ser de cine de horror o de la violencia. Sí. Ok, ok. Este, es curioso, ¿verdad? Porque en los últimos años la gente, o sea, el cine no es solamente entretenimiento, el Ujú. cine ya es parte de nuestra vida cultural y es un aspecto que se está estudiando y como muy bien mencionaste, se establece en teoría. Y de hecho, yo soy de los que piensa que de la misma forma que se puede utilizar la literatura para hacer un análisis histórico, también el cine, y aquí tú lo has demostrado, ¿verdad? Con esta película. Claro, el cine, aunque es de finales del 19, principios del 20, ¿verdad? Pero su auge no llega hasta después de la Segunda Guerra Mundial. Digo, si no me equivoco, tú sabrás más que yo. Ujú. Y no sé, dentro de 100, 200 años quizás tengamos otro tipo de entretenimiento Ujú. y se vea distinto cómo se analiza el cine de nuestro tiempo. Nada, ya estamos acabando nuestro programa. Algo con lo que quieras cerrar.
La Yo velada de pienso que sí, yo pienso que es bien importante eso que dijiste del cine, porque algo que siempre yo tengo, algo que siempre menciono en las conversaciones es que, tú sabes, esta cuestión del cine de ficción o el cine basado en historias reales, como que para mí esos son géneros igual que cualquier otro, sí, porque yo pienso que la relación del cine, la relación que tiene el cine con la realidad va más allá de inspiración, también va más allá de si esto es ficción, si esto es puramente un invento, como dicen, porque si hay algo que el cine nos reclama es esa noción de realidad de que tienes que creértelo siempre. Y es que tu primer acercamiento al cine es como que ya tú le otorgas todas tus atenciones y si tú vas a estar dudando si una película es verdad o no, o esta gente como que dice, ah, mira que embuste, como eso no se puede hacer, no, pues está confundido y esa no es la forma de proceder, de entender el cine. El cine, tú sabes, el cine es más grande que la realidad y por lo mismo está fundamentado en ella misma y definitivamente que es tan y tan metido en la cultura que es una forma que es ¿no? simplemente otra forma de expresión. Y el cine es parte de nuestro imaginario. Exactamente. Bueno, ya no estoy dando clase de historia y yo sé que siempre quizás algunos compañeros me critican esta parte dentro del gremio de los historiadores, pero yo soy de los que pienso que gran parte de nuestra historia o sea, la historia es una construcción de imaginario. Claro. Eh, la realidad es que yo no estuve en el año 1750 viendo lo que estaba pasando. Yo simplemente como historiador reconstruyo lo que Ujú. estaba pasando a partir de una evidencia que tengo. Ahora, ¿qué tan exacto puede ser esa reconstrucción? Pues no sé. O sea, no hay una máquina del tiempo que me lleve a ese Ajá. momento. Y el cine, como la literatura, es una muestra de lo que estamos pensando, creando, de cómo nos estamos imaginando el mundo. Y quizás una persona diga, no, pero es que en esa película se imagina el mundo de una forma y yo lo veo de otra. Ah, pero es que ahí viene otro punto. Cada uno de Exacto. nosotros ve el mundo de una forma distinta, diferente. Ujú. Y por eso que también argumento de que no existe una verdad absoluta, sino que existen muchas verdades. Cada uno de Claro. nosotros tiene su verdad, cada uno de nosotros tiene su visión de lo que está pasando y su interpretación. Y yo me imagino que por ahí mismo es el cine, ¿no? Claro, así mismo y bueno, y lo sabemos porque ahora, tú sabes, algo que es muy común en el cine, que son los remakes y toda esta noción de hacer películas 2 y 3 veces, ¿sabes? O la versión de uno con el mismo cuento, ahí vemos también cómo, ¿sabes? No tan solo es el ingenio de ese director o las capacidades que tenga o el dinero que tenga para los efectos especiales, etcétera, sino que es una misma lectura de un guión, la producción de esa realidad y cómo yo veo y cómo entiendo ese ¿No? pedazo de mundo que es esa película, ¿sí? Y los versos y una misma, por ejemplo, ahora mismo está de moda Batman. Ujú. Yo no la he visto, ¿verdad? Mi hija la vio. Yo le pregunto, ven acá, y es una continuación de. No, es un mundo paralelo, es otro mundo. Esto es parte Sí, del ya, imaginario. así mismo, así mismo. Es como el universo Marvel y todas esas cosas que se Sí, unen y tienen que ver, pero no es la misma película, que literalmente es un universo, es el universo de las imágenes y lo que nosotros creemos. Mira, yo te apuesto que mucha gente, la idea de las cosas que tiene son que más a veces creadas por películas versus la vida real. Tú sabes, claro. muchas veces la gente vive más realidad a través de películas que lo que vive en Sí. su vida, por Otra, supuesto. otra cosa que yo menciono en mis clases, y ahora que hablas de la película y la realidad, es que yo explico, en una película no se puede proyectar la vida real. O sea, el productor, el director tiene que hacer el corte. Y Ujú. quizás en la película hay un periodo de tiempo cronológico que quizás vamos a poner 2 años, pero en la realidad esos 2 años fueron
quizás 15, 30 años. Así mismo, sí. Es bien interesante, no sé si luego podamos coordinar para hablar solamente de cine y de teorías de cine. Porque Ah, es eso un sí, tema- a mí, Ajá. seguro que sí, a mí me encantaría, cuenta conmigo, claro que Sí, sí, sí. pues vamos a ver si hacemos un junte con eso. Por ahora, ¿verdad? Te agradezco, Reinaldo, que hayas sacado de tu tiempo y espacio para estar con nosotros hablando sobre la película El Santero, que le digo a nuestro público, el sábado el ICP por Facebook la va a transmitir a las 8 de la noche. Y si usted no puede esperar al sábado, vaya a YouTube, al canal del ICP, que ahí también está la película. Y Ahí de la hecho, tiene. en los comentarios puse el enlace para el que le interese. Nada, Reinaldo, Seguro que sí. gracias. Nada, nos vamos a mantener en contacto y mucho éxito siempre. Buenas noches. Igual, gracias y buenas noches a todo el mundo. Que estén bien. Gracias. Bien.